Hablé a este último del nuevo escritor. Me desilusionó de él no tanto al asegurarme que su arte era rugoso, fácil y vacío, como al contarme que le había visto y que se parecía hasta el punto de tomar al uno por el otro a Bloch. Desde ese momento esa imagen se perfiló sobre las páginas escritas y ya no me creí obligado al esfuerzo de comprender. Si Bergot me había hablado mal de él, era menos, creo yo, por celos de su éxito que por desconocimiento de su obra. No leía casi nada, la mayor parte de su pensamiento ya había pasado de su cerebro a sus libros. Estaba flaco, como si se lo hubiesen extirpado. Ahora que había echado fuera casi todo lo que pensaba, su instinto reproductor ya no le inducía a la actividad. Llevaba la vida vegetativa de un convaleciente, de una parida. Sus hermosos ojos permanecían inmóviles, vagamente deslumbrados, como los ojos de un hombre que, tendido a la orilla del mar y sumido en una vaga ensoñación, solo contempla cada pequeña ola. Por otra parte, si mi interés en charlar con él era menor del que hubiera tenido en el pasado, no sentía por ello ningún remordimiento. Hasta tal punto era un hombre de costumbres que, tanto las más simples como las más lujosas, una vez que las había adoptado, se volvían indispensables durante cierto tiempo. No sé qué fue lo que le hizo venir a casa la primera vez, pero luego, cada día, volvió por la razón de que había venido la víspera. Llegaba a casa como hubiera ido al café, para que no le hablase, para poder, aunque raras veces, hablar él, de modo que en última instancia habría sido imposible encontrar el menor indicio de que nuestro dolor le conmoviese o de que sintiese algún placer en encontrarse conmigo si alguien hubiese querido deducir algo de tanta asiduidad. No le era esta indiferente a mi madre, sensible a todo lo que podía ser considerado como un homenaje a su enferma, y todos los días me decía, sobre todo no olvides de darle las gracias. Recibimos discreta atención femenina, como la merienda que nos sirven entre dos sesiones de pose la compañera de un pintor, suplemento a título gracioso de la que nos hacía su marido, la visita de Madame Cotard. Venía a ofrecernos su camarista. Si hubiésemos preferido el servicio de un hombre, se pondría en campaña, y ante nuestras negativas replicó que por lo menos esperaba que no fuera por nuestra parte una escapatoria, término que en su mundo significaba un falso pretexto para no aceptar una invitación. Nos aseguró que el profesor, que en su casa no hablaba nunca de sus enfermos, estaba tan triste como si se hubiese tratado de ella misma. Más tarde se verá que, aunque hubiera sido cierto, al mismo tiempo habría sido muy poco y mucho, viniendo de parte del más infiel y el más agradecido de los maridos. Ofrecimientos igual de útiles e infinitamente más conmovedores por su forma, una mezcla de la inteligencia más alta, del mayor corazón y de un raro acierto expresivo, me fueron dirigidos por el gran duque de Heredero de Luxemburgo. Lo había conocido en Balbec, a donde él había ido a ver a una de sus tías, la princesa de Luxemburgo, cuando todavía no era más que el conde de Nassau. Unos meses después se había casado con la encantadora hija de otra princesa de Luxemburgo, inmensamente rica por ser la única hija de un príncipe al que pertenecía un inmenso negocio de harinas. Luego, el gran duque de Luxemburgo, que no tenía hijas y adoraba a su sobrino Nassau, había hecho aprobar por la Cámara que fuese declarado gran duque heredero. Como en todos los matrimonios de este tipo, el origen de la fortuna es el obstáculo y también la causa eficiente. Yo recordaba a este conde de Nassau como uno de los jóvenes más notables que había conocido, ya devorado entonces por un sombrío y fulgurante amor hacia su prometida. Me emocionaron mucho las cartas que no cesó de escribirme durante la enfermedad de mi abuela, y la misma mamá, emocionada, repetía en tono triste una frase de su madre. Sevigné no lo habría dicho mejor. El sexto día, mamá, por obedecer a los ruegos de la abuela, hubo de abandonarlo un momento y fingir que se iba a descansar. Para que la abuela durmiese, me habría gustado que François se quedara sin moverse. Pese a mis súplicas, salió de la habitación. Amaba a mi abuela. Con su clarividencia y su pesimismo la juzgaba perdida. Por eso le habría gustado darle todos los cuidados posibles. Pero acababa de anunciarle la llegada de un obrero electricista, muy antiguo en la empresa, cuñado del patrón, estimado en nuestro inmueble, a donde acudía a trabajar desde hacía muchos años y en particular por Dupin. Habíamos llevado a ese obrero antes de que la abuela cayese enferma. Me parecía que habrían podido decirle que volviese en otra ocasión o dejarle que esperase, pero el protocolo de François no lo permitía. Habría sido una falta de delicadeza con aquel buen hombre el estado de la abuela ya no contaba.
Cuando al cabo de un cuarto de hora, irritado, fui en su busca a la cocina, la encontré charlando con él en la meseta de la escalera de servicio, cuya puerta estaba abierta, medida que tenía la ventaja de permitir, si llegaba alguno de nosotros, hacer creer que estaba despidiéndose, pero también el inconveniente de mandar espantosas corrientes de aire. François dejó pues al obrero, no sin haberle gritado todavía algunos saludos que se le habían olvidado, para su mujer y su cuñado. Preocupación característica de Comprey, no faltara la delicadeza, a la que François se tenía incluso en política exterior. Los bobos se figuran que las vastas dimensiones de los fenómenos sociales son ocasión excelente para penetrar más a fondo en el alma humana. Deberían darse cuenta, por el contrario, de que sólo tendrán alguna probabilidad de comprender esos fenómenos descendiendo en profundidad en las individualidades. François había repetido 1000 veces al jardinero de Combray que la guerra es el más insensato de los crímenes y que no hay nada que tenga valor salvo la vida. Pero cuando estalló la guerra ruso-japonesa, le molestaba, por el zar, que no hubiésemos entrado en guerra para ayudar a los pobres rusos, puesto que estábamos alianzados, decía. Le parecía poco delicado con Nicolás II, que siempre había tenido tan buenas palabras para nosotros. Era un efecto del mismo código lo que le hubiese impedido negar a Dupin un vasito, aunque sabía que iba a contrariarle la digestión, y que hacía que se hubiera sentido culpable de una grosería análoga a la que cometía Francia, manteniéndose neutral respecto a Japón sí, a pesar de la inminencia de muerte de la abuela, no hubiese ido a disculparse personalmente ante aquel buen obrero electricista que se había tomado tantas molestias. Por suerte nos libramos muy pronto de la hija de François, que tuvo que ausentarse varias semanas. A los consejos habituales que en Combray se daban a la familia de un enfermo, ¿no ha probado con un pequeño viaje, con un cambio de aire, recuperar el apetito, etc.? Esta había añadido la idea casi única que se había forjado especialmente y que por eso repetía cada vez que la veíamos, sin cansarse nunca y como para incrustarla en la cabeza de los demás, habría debido cuidarse radicalmente desde el principio. No preconizaba un género de cura más que otro, bastaba con que esa cura fuese radical. En cuanto a François, veía que a la abuela se le administraban pocos medicamentos. Como según ella solo sirven para estropear el estómago, estaba contenta, pero también en mayor medida humillada. En el Midi tenía unos primos, relativamente ricos, cuya hija, después de enfermar en plena adolescencia, había muerto a los 23 años. Durante unos años el padre y la madre se habían arruinado en remedios, en distintos doctores, en peregrinaciones de una estación termal a otra, hasta el óbito. Y a François eso le parecía, por lo que se refería a sus padres, una especie de lujo, como si hubiesen tenido caballos de carreras o un castillo. Por grande que fuese su aflicción, esos mismos padres se vanagloriaban, en cierto modo, de tantos gastos. Ahora ya no tenían nada, y menos todavía el bien más preciado, su hija, pero les gustaba repetir que habían hecho por ella tanto y más que las personas más ricas. Se sentían especialmente halagados con los rayos ultravioletas a cuya acción habían sometido varias veces al día durante meses a la desdichada. El padre, enorgullecido en su dolor por una especie de gloria, llegaba en ocasiones a hablar de su hija como de una estrella de la ópera por la que se hubiese arruinado. François no era insensible a tanto espectáculo. El que rodeaba la enfermedad de mi abuela le parecía un tanto pobre, bueno para una enfermedad en un teatrillo de provincia. Hubo un momento en que los trastornos de la uremia atacaron los ojos de la abuela. Durante varios días no vio absolutamente nada. Sus ojos no eran en absoluto los de una ciega, y seguían siendo los mismos, y sólo comprendí que no veía por lo raro de ciertas sonrisas con que nos recibía desde que se abría la puerta hasta que se le cogía la mano para saludarla, sonrisa que empezaba demasiado pronto, y se quedaba estereotipada en sus labios, fija, pero siempre de frente y tratando de ser vista desde todas partes, porque la mirada no le ayudaba ya a regularla, e indicarle el momento, la dirección, a ponerla en el punto exacto y hacerla variar a medida que la persona que acababa de entrar cambiaba de sitio o de expresión. Porque se quedaba sola, sin una sonrisa de los ojos que hubiese desviado un tanto de ella la atención del visitante, y asumía así, en su torpeza, una importancia excesiva, dando la impresión de una amabilidad exagerada. Luego la vista volvió por completo. De los ojos el mal nómada pasó a los oídos. Durante varios días la abuela estuvo sorda, y como tenía miedo de verse sorprendida por la entrada repentina de alguien sin que le hubiese oído llegar,
A cada momento, aunque acostada del lado de la pared, volvía bruscamente la cabeza hacia la puerta. Pero el movimiento de cuello era torpe, por la imposibilidad de acostumbrarse uno en unos pocos días a la transposición, sino de mirar los ruidos, por lo menos de escuchar con los ojos. Finalmente los dolores disminuyeron, pero aumentó la dificultad del habla. Nos veíamos obligados a hacer repetir a la abuela casi todo lo que decía. Ahora, dándose cuenta de que ya no la comprendíamos, la abuela renunciaba a pronunciar una sola palabra y permanecía inmóvil. Cuando me veía, tenía una especie de sobresalto, como esas personas a las que de pronto les falta el aire. Quería hablarme, pero solo articulaba sonidos ininteligibles. Dominada por su misma impotencia, dejaba caer entonces la cabeza. Se estiraba boca arriba en la cama, con la cara seria, de mármol, las manos inmóviles sobre la sábana o ocupándose de una acción puramente material, como la de secarse los dedos con el pañuelo. No quería pensar. Después empezó a tener una agitación constante. Deseaba levantarse en todo momento, pero le impedían hacerlo todo lo posible, por miedo a que se diese cuenta de su parálisis. Un día que la habíamos dejado solo un momento, la encontré de pie, en camisón, tratando de abrir la ventana. En Baalbek, un día en que habían salvado, contra su voluntad, a una viuda que se había tirado al agua, la abuela, movida acaso por uno de esos presentimientos que a veces leemos en el misterio, tan oscuro sin embargo de nuestra vida orgánica, pero en el que parece reflejarse el porvenir, me había dicho que no conocía crueldad comparable a la de arrancar de la muerte para devolverla a su martirio a una desesperada que la había querido. Apenas nos dio tiempo para sujetar a mi abuela, que sostuvo contra mi madre una lucha casi brutal. Luego, vencida, sentada a la fuerza en una butaca, dejó de insistir, de lamentar. Su rostro se tornó impasible y se puso a quitar meticulosamente los pelos de piel que había dejado en su camisón, un abrigo que le habíamos echado por encima. Su mirada cambió por entero. A menudo inquieta, lastimera, extraviada, ya no era su mirada de otro tiempo. Era la mirada desabrida de una vieja que chochea. A fuerza de preguntarle si no deseaba que la peinasen, François terminó por convencerse de que la pregunta venía de la abuela. Trajo cepillos, peine, agua de colonia y un peinador. Decía que yo la peine no puede fatigar a Madame Amadé. Por débil que una esté, siempre puede ser peinada. En otras palabras, nunca estamos demasiado débiles para que otra persona no pueda, por lo que le concierne, peinarnos. Pero cuando yo entré en la habitación, vi entre las manos crueles de François, arrobada como si estuviese a punto de devolver la salud a la abuela, bajo el desconsuelo de una vieja cabellera que no tenía fuerzas para soportar el contacto del peine, una cabeza que, incapaz de mantener la posición a que se le quería obligar, se desplomaba en un torbellino incesante en el que la extenuación de las fuerzas alternaba con el dolor. Me di cuenta de que en el momento en que François iba a terminar, se acercaba, y yo me atreví a meterle prisa y no me atreví a meterle prisa diciéndole basta por miedo a que me desobedeciese. Pero en cambio me precipité cuando, para que la abuela viese si el peinado era de su gusto, François, inocentemente feroz, le acercó un espejo. Al principio me sentí feliz de haber podido arrancárselo de las manos a tiempo, antes de que mi abuela, de quienes habíamos alejado cuidadosamente todos los espejos, pudiese ver por descuido una imagen de sí misma que no podía siquiera figurarse. Pero ay, cuando un instante después me incliné hacia ella para besar aquella hermosa frente tan inútilmente torturada, me miró con un asombro receloso, escandalizado. No me había reconocido. Según nuestro médico, era un síntoma de que la congestión del cerebro aumentaba. Había que liberarlo. Cottard dudaba. François expresó por un momento que se le pondrían ventosas clarificadas. Buscó los efectos en mi diccionario, pero no pudo encontrarlos. Aunque hubiese dicho escarificadas, en lugar de clarificadas, tampoco hubiese encontrado ese adjetivo, porque no lo buscaba ni en la letra C ni en la letra E. En realidad, decía clarificadas, pero escribía, y por consiguiente así creía que estaba escrito, esclarificada. Cottard, desilusionándola, dio preferencia, sin muchas esperanzas, a las sanguijuelas. Cuando una hora después entré en la habitación de la abuela, aplicadas a su nuca, a sus sienes, a sus orejas, las negras sierpecillas se retorcían en su cabellera ensangrentada como en la de Medusa. Pero en su cara pálida y sosegada, absolutamente inmóvil, vi abierto de par en par, luminosos y calmos, sus hermosos ojos de otro tiempo.
quizás más cargado todavía de inteligencia que antes de su enfermedad, porque, como no podía hablar ni debía moverse, solo a los ojos confiaba su pensamiento, el pensamiento que tan pronto ocupaba en nosotros un espacio inmenso, ofreciéndonos tesoros insospechados, como parece reducido a nada, y luego puede renacer como por generación espontánea gracias a la eliminación de unas cuantas gotas de sangre. Sus ojos, dulces y líquidos como de aceite, en los que el fuego, encendido de nuevo, ardía iluminado delante de la enferma el universo reconquistado. Su calma ya no era la cordura de la desesperación, sino la de la esperanza. Comprendía que iba mejor, quería ser prudente, no moverse, y solo me hizo el don de una bella sonrisa para informarme de que se sentía mejor y me apretó levemente la mano. Sabía yo la repugnancia que mi abuela sentía viendo a ciertos animales, y con mayor motivo a ser tocada por ellos. Sabía que si soportaba las sanguijuelas era en consideración a una utilidad superior. Por eso François me exasperaba cuando le repetía, con esas risitas que dirigimos a un niño cuando queremos hacerle jugar, «Oh, qué bichitos están corriendo por la señora». Era además tratar a nuestra enferma sin respeto, como si hubiese recaído en la infancia. Pero la abuela, cuyo rostro había asumido el tranquilo valor de un estoico, ni siquiera parecía oír. Pero nada más retirada las sanguijuelas, la congestión reapareció, agravándose cada vez más. Me sorprendió que, en ese momento en que la abuela se encontraba tan mal, François desapareciese a cada instante. Y es que se había encargado un traje de luto, y no quería hacer esperar a la modista. En la vida de la mayoría de las mujeres, todo, hasta el dolor más grande, termina en la prueba de un vestido. Unos días más tarde, cuando yo dormía, mi madre vino a despertarme a medianoche. Con las dulces atenciones que las personas abrumadas por un dolor profundo muestran en las circunstancias más graves, incluso las mínimas molestias de los demás. «Perdóname que venga a perturbar tu sueño», me dijo. «No dormía», respondí yo despertándome. Lo decía de buena fe. La gran modificación que nos aporta el despertar no consiste tanto en introducirnos en la vida clara de la conciencia como en hacernos perder el recuerdo de la luz algo más tamizada donde reposaba, como en el fondo opalino de las aguas, nuestra inteligencia. Los pensamientos semi-olvidados sobre los que hace un instante todavía abogábamos producían en nosotros un movimiento perfectamente suficiente para que hayamos podido designarlos con el nombre de vigilia. Pero el despertar encuentra entonces una interferencia de memoria. Poco después lo calificamos de sueño porque ya no lo recordamos. Y cuando se enciende esa brillante estrella que, en el instante del despertar, ilumina detrás del durmiente su sueño todo entero, durante unos segundos le hace creer que no se trata del sueño, sino de la vigilia. Estrella fugaz, a decir verdad, que junto con su luz se lleva la existencia fingida, pero también las figuras mismas del sueño, y apenas permite al que despierta decirse, «he dormido». Con una voz tan dulce que se hubiera dicho que temía hacerme daño, mi madre me preguntó si no me cansaría demasiado levantarme y acariciándome las manos. «Pobre pequeño, de ahora en adelante solo podrás contar con tu papá y con tu mamá». Entramos en la habitación. Inclinada en semicírculo sobre el lecho, una criatura totalmente distinta a de mi abuela, una especie de animal que se hubiese disfrazado con su pelo y acostado entre sus sábanas, jadeaba, gemía, sacudía las mantas con sus convulsiones. Los párpados estaban cerrados, y no tanto porque se abriesen, sino porque cerraban mal. Dejaban vislumbrar un rincón de pupila, velado, legañoso, que reflejaba la oscuridad de una visión orgánica y de un sufrimiento interno. Tanta agitación no se dirigía a nosotros, a quienes no veía ni reconocía. Mas, si ya solo era un animal lo que allí bullía, ¿dónde estaba mi abuela? Se reconocía, sin embargo, la forma de su nariz, desproporcionada ahora respecto al resto del semblante, pero a cuyo lado seguía adherido el mismo lunar, su mano, que apartaba las mantas con un gesto que en otro tiempo habría significado que aquellas mantas la molestaban, y que ahora no significaban nada. Mamá me pidió que fuese a buscar un poco de agua y vinagre para empapar la frente de la abuela. Era lo único que la refrescaba. Eso creía mamá viéndola que trataba de apartar el pelo de la frente. Pero desde la puerta me hicieron señas de que fuese. La noticia de que la abuela estaba en las últimas se había difundido inmediatamente por la casa. Uno de esos extras
que se contratan en caso de emergencia para aliviar la fatiga de los criados, lo cual hace que las agonías tengan algo de fiestas, acababa de abrir al duque de Guermantes, que se había quedado en la antesala y preguntaba por mí. No pude escaparme. Acabo de enterarme, mi querido señor, de estas noticias macabras. Quisiera, en señal de simpatía, estrechar la mano de su señor padre. Me excusé con la dificultad de molestarle en aquel momento. El señor de Guermantes llegaba como en el instante en que sale uno de viaje, pero estaba tan imbuido de la importancia de la cortesía que nos hacía que eso le ocupaba todo lo demás, y pretendía entrar en el salón a toda costa. Por regla general tenía la costumbre de cumplir a fondo las formalidades con que había decidido honrar a alguien, y le importaba poco que las maletas estuviesen hechas o el ataúd preparado. ¿Han llamado a Dieulafoy? Es un error grave. Si usted me lo hubiese pedido, habría venido por mí. No me niega nada, aunque le haya dicho que no a la duquesa de Chartres. Como ve, me pongo tranquilamente por encima de una princesa de sangre. Además, ante la muerte todos somos iguales. Añadió, no para persuadirme de que mi abuela pasaba a convertirse en su igual, sino porque quizás se había dado cuenta de que no sería de muy buen gusto una conversación prolongada en torno a su poder sobre Dieulafoy y a su preeminencia sobre la duquesa de Chartres. Su consejo, por lo demás, no podía sorprenderme. Sabía que los Guermantes siempre citaban el nombre de Dieulafoy. Era un poco más de respeto solamente. Con un poco más de respeto solamente, como el de un proveedor sin rival. Y la vieja duquesa de Mortemart, Guermantes de nacimiento, es imposible comprender por qué, cuando se trata de una duquesa, siempre se dice la vieja duquesa de, o por el contrario, con una delicadeza al Watteau, si es joven, la duquesita de, recomendaba de manera casi mecánica, guiñando el ojo en casos graves, Dieulafoy, lo mismo que si se necesitaba un helado, Poiré Blanche, o para las patatas, Rebatet. Mas yo ignoraba que mi padre acababa precisamente de mandar llamar a Dieulafoy. En ese momento, mi madre, que esperaba con impaciencia unos balones de oxígeno que debían facilitar la respiración de la abuela, entró en la antesala, donde no imaginaba desde luego que había de encontrar a Monsieur de Guermantes. Yo habría querido esconderlo en cualquier parte, pero convencido de que no había nada más esencial, ni podía halagarla más, ni resultaba más indispensable para mantener su reputación de perfecto caballero, me agarró violentamente por el brazo y, a pesar de que me defendí como de una violación por unos repetidos, señor, me arrastró hacia mamá diciéndome, ¿quiere hacerme el gran honor de presentarme a su señora madre? Con un ligero descarrilamiento en la palabra madre. Y estaba tan convencido de que el honor era para ella que no podía dejar de sonreír mientras ponía cara de circunstancia. No me quedó más remedio que decir su nombre, cosa que inmediatamente desencadenó una serie de reverencias y pasos de baile de parte del duque como inicio de una ceremonia completa de salud. Pensaba incluso entrar en conversación, pero mi madre, sumida en su dolor, le dijo que me diese prisa, y no respondió siquiera a las frases del duque de Monsieur de Guermantes, que, esperando ser recibido como visita y encontrándose en cambio abandonado y solo en la antesala, habría acabado por marcharse si en el mismo momento no hubiese visto entrar a Saint-Loup, que había llegado aquella misma mañana a París y acudía en busca de noticias. Esta sí que es buena, exclamó jovialmente el duque, atrapando a su sobrino por una manga que a punto estuvo de arrancarle, sin preocuparse de la presencia de mi madre, que volvía a cruzar la antesala. Creo que, a pesar de su sincero dolor, a Saint-Loup no le desagradaba evitar un encuentro conmigo, dadas sus disposiciones hacia mí. Se marchó arrastrado por su tío, quien, teniendo que decirle algo de la mayor importancia y habiendo estado a punto para hacerlo de viajar a Donsier, no que habían sido gozo por haber podido ahorrarse semejante molestia. Si me hubieran dicho que me bastaba cruzar el patio para encontrarte aquí, me habría parecido una broma pesada. Como diría tu camarada el señor Bloch, es bastante chusco. Y mientras se alejaba con Robert, al que llevaba cogido del hombro, es igual, repetía,
Bien se ve que acabo de tocar la soga de algún ahorcado o algo parecido. Tengo una potra loca. No es que el duque de Guermantes estuviese mal educado, al contrario, pero era de esos hombres incapaces de ponerse en el lugar de los demás, de esos hombres que en esto se parecen a la mayor parte de los médicos y de los enterradores, y que después de haber puesto cara de circunstancias y haberos dicho son momentos muy penosos, después de, llegado el caso, haberos abrazado y aconsejado que descanséis, no consideran una agonía o un entierro, sino como una reunión mundana más o menos restringida, una reunión mundana más o menos restringida en la que con jovialidad contenida un momento buscan con los ojos a las personas con quien pueden hablar de sus pequeños asuntos, pedir que les presenten a otras u ofrecer una plaza en su coche para llevarlas a casa. Aunque el duque de Guermantes siguiese felicitándose por el buen viento que le había impulsado hacia su sobrino, quedó tan sorprendido ante el recibimiento, tan natural por otra parte de mi madre, que más tarde declaró que le había parecido tan desagradable como educado era mi padre, añadiendo que aquella mujer sufría de ausencias, durante las que daba incluso la impresión de no oír las cosas que se le decían, y que, a su parecer, no debía de encontrarse bien y quizás no estaba en sus cabales. No obstante, se dignó, por lo que me dijeron, atribuir en parte aquella escena a las circunstancias y declarar que mi madre le había parecido muy afectada por el acontecimiento. Pero aún tenía en las piernas todo el resto de saludos y reverencias a reculones que se le había impedido terminar, y por otra parte se daba tan poca cuenta del dolor de mamá que, la víspera del entierro, preguntó si no trataba yo de distraerla. Un cuñado de la abuela, que era religioso y al que yo no conocía, telegrafió a Austria, donde estaba el general de su orden, y después de obtener por favor especial la autorización, llegó ese día. Abrumado de tristeza, leía junto a la cama textos de oraciones y meditaciones sin apartar no obstante sus ojos de barrena de la enferma. En un momento en que mi abuela estaba sin conocimiento, la vista de la tristeza de aquel sacerdote me hizo daño y la miré. Pareció sorprendido de mi piedad, y entonces se produjo algo curioso. Juntó las manos sobre su cara, como un hombre absorto en dolorosa meditación, pero comprendiendo que yo apartaría la vista, vi que había dejado un pequeño resquicio entre los dedos, y en el momento en que mis miradas se apartaban de él, me di cuenta de que su ojo agudo había aprovechado aquel refugio de sus manos para observar si mi dolor era sincero. Estaba emboscado allí, como en la sombra de un confesionario. Se dio cuenta de que yo le veía e inmediatamente clausuró herméticamente el enrejado que había dejado entreabierto. He vuelto a verle después, y nunca entre nosotros habló de ese minuto. Tácitamente convinimos en que yo no me había dado cuenta de que me espiaba. En el sacerdote, como en el alienista, siempre hay algo de juez de instrucción. Por otra parte, ¿qué amigo, aunque lo apreciemos, no cuenta en su pasado, en ese pasado que tiene en común con nosotros, uno de esos instantes en los que nos resultaría más cómodo convencernos de que ha debido olvidarlos? El médico puso una inyección de morfina y, para hacer menos fatigosa la respiración, pidió unos balones de oxígeno. Mi madre, el doctor y la monja los tenían en sus manos, y cuando uno se había acabado, se le pasaba otro. Yo había salido un momento del cuarto. Cuando volví a entrar me encontré como ante un milagro, acompañada en sordina por un murmullo incesante. La abuela parecía dirigirnos un largo canto feliz que llenaba la estancia, rápido y musical. Enseguida comprendí que apenas era menos inconsciente, que era igual de puramente mecánico que el estertor de hacía un momento. Acaso reflejaba en escasa medida un poco del bienestar aportado por la morfina, pero sobre todo, pues el aire no pasaba ahora de la misma manera a los bronquios, era resultado de un cambio de registro de la respiración. Liberado de la doble acción del oxígeno y de la morfina, el soplo de la abuela ya no penaba, ya no gemía, sino que vivo y ligero se deslizaba, patinador, hacia el fluido delicioso. Al aliento insensible, como el soplo del viento de una flauta de una caña, acaso se mezclaban en aquel canto alguno de esos suspiros más humanos que,
liberados al alcance de la muerte, al acercarse la muerte, hacen creer en impresiones de sufrimiento o de felicidad en quienes ya han dejado de sentir, añadiendo, pero sin cambiar de ritmo, un acento más melodioso, aquella larga frase que se alzaba, seguía subiendo y luego volvía a caer para lanzarse de nuevo desde el pecho aliviado en persecución del oxígeno. Luego, una vez llegado tan alto y haberse prolongado con tanta fuerza, el canto mezclado de un murmullo de súplica en la voluptuosidad parecía en ciertos momentos detenerse del todo, como un manantial que se agota. Cuando tenía un dolor muy grande, François sentía la necesidad tan inútil, sin poseer el arte tan sencillo de expresarlo. Juzgando a la abuela definitivamente perdida, eran sus propias impresiones lo que François trataba de darnos a conocer, y no sabía más que repetir: estas cosas me impresionan. Es el mismo tono, en el mismo tono con que decía, cuando había tomado demasiada sopa de coles: tengo como un peso en el estómago, cosa que, tanto en un caso como en otro, era más natural de lo que parecía creer. No por traducirla en términos tan débiles, era menos grande su pena, agravada además por el fastidio de que su hija, retenida en Combray, que la joven parisiense llamaba ahora el terruño, y donde aseguraba que se embustiaba, no pudiese verosímilmente volver para la ceremonia mortuoria que François estaba segura de que resultaría una cosa soberbia. Sabiendo que éramos poco extravertidos, pero por si acaso había citado de antemano a Jupin para todas las tardes de la semana. Sabía que él no estaría libre a la hora del entierro. Quería por lo menos contárselo a la vuelta. Desde hacía varias noches, mi padre, mi abuelo y uno de nuestros primos velaban y no salían ya de la casa. Su abnegación constante terminaba por asumir una máscara de indiferencia, y la interminable ociosidad alrededor de aquella agonía les inducía al mismo tipo de frases inseparables de una prolongada permanencia en un vagón de ferrocarril. Por otro lado, aquel primo, el sobrino de mi tía abuela, me provocaba una antipatía análoga a la estima que merecía y por lo general obtenía. Siempre se podía contar con él en las circunstancias graves, y era tan asiduo a la cabecera de los moribundos que las familias, pretendiendo que era de salud delicada a pesar de su apariencia robusta, su voz de bajo y su barba de zapador, siempre le combinaban con las perífrasis usuales a que no fuese al entierro. Yo ya sabía que mamá, que pensaba en los demás en medio del dolor más intenso, le diría de una forma totalmente distinta lo que él estaba acostumbrado a oírse repetir siempre: prométame que no vendrá usted mañana, hágalo por ella, por lo menos no vaya usted allí. Ella le habría pedido que no fuese. No había nada que hacer, siempre era el primero en la casa, y por eso en otro círculo le habían dado el apodo que nosotros ignorábamos de ni flores ni coronas. Antes de ir a todo, había pensado en todo, y lo que le valía el siguiente testimonio: a usted no se le dan las gracias. ¿Cómo?, preguntó con voz fuerte mi abuelo, que se había quedado un poco sordo y que no había oído algo que mi primo acababa de decirle a mi padre. Nada, respondió el primo. Decía únicamente que esta mañana había recibido una carta de Combray, donde hace un tiempo espantoso, y aquí un sol que calienta demasiado. Pues sin embargo el barómetro está muy bajo, dijo mi padre. ¿Dónde dice que hace mal tiempo?, preguntó mi abuelo. En Combray. Ah, no me sorprende. Cada vez que aquí hace malo, en Combray hace bueno, y viceversa. Dios mío, ya que habla de Combray, ¿ha pensado alguien en avisar a Legrady? Sí, no se atormente, ya se ha hecho, dijo mi primo, cuyas mejillas bronceadas por una barba demasiado fuerte sonrieron imperceptiblemente por la satisfacción de haber pensado en ello. En ese momento mi padre salió corriendo de la habitación, y yo pensé en una mejoría o en lo peor. Era únicamente que acababa de llegar el doctor Dieulafoy. Mi padre fue a recibirlo en el salón contiguo, como a un actor al que esperan para un recital. Lo había mandado llamar no para curar, sino para constatar, como a un notario. Puede que el doctor Dieulafoy fuese en efecto un gran médico, un profesor maravilloso. En estos diversos papeles en los que destacó, unía otro en el que durante 40 años no tuvo rival, un papel tan original como el de
el del pedante, el de Escaramouche, o el del padre noble, y que consistía en ir a dar fe de la agonía o de la muerte. Su nombre ya presagiaba la dignidad con que se desempeñaría ese papel, y cuando la sirvienta decía «el señor Dieulafoy», se creía estar en una comedia de Molière. A la dignidad de la actitud concurría, con toda discreción, una figura esbelta y deliciosa. La excesiva belleza del semblante quedaba atenuada por su capacidad para adaptarse a las circunstancias dolorosas. En su noble levita negra, el profesor entraba con una tristeza sin afectación. No pronunciaba una sola palabra de condolencia que hubiera podido parecer fingida, ni cometía tampoco la más leve infracción al tacto. A los pies del lecho de muerte, él era el gran señor y no el duque de Guermantes. Después de haber mirado a la abuela sin cansarla y con un exceso de reserva que era una cortesía para con el médico de cabecera, dijo en voz baja algunas palabras a mi padre. Se inclinó respetuosamente delante de mi madre, ante quien sentí que mi padre se contenía para no decir el profesor Dieulafoy. Pero éste ya había vuelto la cabeza, para no importunar, y salió de la forma más encantadora del mundo, cogiendo sencillamente la retribución que le entregaron. Se hubiera dicho que no la había visto, y por un momento nosotros mismos nos preguntamos si realmente se la habíamos dado. Tanta era su destreza de prestidigitador en hacerla desaparecer, sin perder por ello nada de su gravedad. Antes bien salía acrecentada. De gran médico, con su larga levita de vueltas de seda y su hermosa cabeza llena de una noble conmiseración. Su lentitud y su vivacidad demostraban que, ni si aún le aguardaban 100 visitas, no quería dar la impresión de tener prisa, porque era el tacto, la inteligencia y la bondad misma. Este hombre eminente ya no existe. Otros médicos, otros profesores han podido igualarle, tal vez superarle, pero el papel en que su deber, sus dotes físicas y su elevada educación le hacían triunfar ya no existe, por falta de sucesores que hayan sabido desempeñarlo. Mamá no había reparado siquiera en Monsieur Dieulafoy, pero dado que todo lo que no fuese mi abuela no existía, recuerdo, estoy anticipándome, que en el cementerio donde se la vio como una aparición sobrenatural, acercarse tímidamente a la tumba y dar la impresión de estar mirando a un ser desaparecido que ya estaba lejos de ella, cuando mi padre le dijo: el bueno de Norpois ha ido a casa, a la iglesia, al cementerio, ha faltado una comisión muy importante para él, deberías decirles 2 palabras, eso le emocionaría mucho. Mi madre, cuando ante ella se inclinó el embajador, solo pudo inclinar con dulzura su rostro, que no había llorado. 2 días antes, y para seguir anticipándome antes de volver al instante mismo, justo junto al lecho en que la enferma agonizaba, mientras velábamos a la abuela muerta, François, segura de que los aparecidos existían, se asustaba al menor ruido y decía: me parece que es ella. Pero en vez de espanto, era una dulzura infinita lo que esas palabras despertaron en mi madre, a quien tanto le habría gustado que los muertos retornasen para tener algunas veces a su madre junto a sí. Volviendo